Hoy veremos la nueva Constitución Política del Estado o la estructura del Estado Plurinacional de Bolivia. Empezaremos diciendo qué es Estado y qué es nación. El Estado es una organización o una sociedad organizada jurídicamente, ¿no? Consta de 3 elementos. El primer elemento es el territorio. El territorio es el espacio geográfico donde está asentado la población, y la población es el segundo elemento en el cual está fundamentado la cantidad de habitantes que existen en un determinado territorio. Y finalmente está el gobierno, ¿no? El gobierno es la autoridad que se tiene en el espacio y para esa población, vale decir, en el territorio y en la población. Eso es en cuanto al Estado. La nación, ¿sí? La nación puede ser de dos clases, la cívica y la cultural. Cuando hablamos de la cívica, nos estamos refiriendo a la conformación total de los habitantes de un territorio. Y cuando hablamos de nación cultural, es un conjunto de personas que comparten elementos, ¿no? Estos elementos pueden ser culturales, como la lengua, la religión, las tradiciones, las costumbres, por ejemplo, ¿no? Ahora hablaremos lo que es la Constitución Política del Estado. Cuando hablamos de la Constitución Política del Estado, podemos decir que esta es un conjunto de leyes, ¿no?, que organiza a una sociedad, regulando el ejercicio del poder. O sea, regula el poder por medio de sus autoridades, ¿ya? Los principales, o los principios, mejor dicho, de la Constitución son aquellos que están ligados con la democracia. Por ejemplo, A podría ser consignar la organización del Estado y los derechos y garantías de los ciudadanos. Ese es un primer principio. El segundo principio es separar los órganos estatales para impedir un autoritarismo o un totalitarismo, para que en este caso ni el presidente de la nación ni el presidente de cualquier órgano tenga la potestad que podría tener en el caso de ser autoridad, ¿no? O sea, está regulado de esa parte. Y último, C, establecer que el poder reside en la soberanía popular, ¿no?, expresada principalmente en las elecciones, ¿no?, en las elecciones libres y democráticas. Eso es en cuanto a la Constitución Política del Estado. Ahora vamos a ver las constituciones durante nuestra historia o en el transcurso de nuestra historia nacional, ¿no? La primera constitución se va a dar en 1826 bajo la presidencia de el mariscal Antonio José de Sucre, quien establece las bases para un Estado republicano. El segundo momento podríamos nombrarlo en 1878, aprobada, pero 2 años después, en 1880, que fortalece el sistema de los partidos políticos. Su principal característica de esta segunda constitución es fortalecer a los partidos políticos, ¿no? Esto se viene después de la guerra del Pacífico. La tercera constitución se va a dar después de la guerra del Chaco en 1938. Esta constitución promueve, ¿no?, los fundamentos de carácter social como los derechos laborales y educativos. Ya las personas van a empezar en su totalidad a tener derechos, y estos derechos van a ser transformados en estos derechos laborales y educativos en un inicio. Luego tenemos la Constitución de 1994 bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no?, quien reconoce el carácter multicultural, multiétnico de esta sociedad. Ya estamos reconociendo a la totalidad, mejor dicho, de las culturas, ¿no? Y finalmente tenemos la Constitución de 2009 bajo la presidencia de Evo Morales.
donde se reconoce al plurinacionalismo, ¿no? Por eso es